Muy buenas y bienvenidos a una clase del curso intensivo Mira Asturias. Mi nombre es Jonathan Calabria y en los siguientes minutos vamos a estudiar las diferentes glomerulopatías que se asocian al síndrome nefrótico. Por tanto, va a ser una clase muy rentable por el gran número de conceptos REPEMID que vamos a empezar a estudiar. Y es una base para cuando la asignatura de nefrología profundicéis más en estos temas. Así que adelante. Lo primero, las glomerulopatías. Recordamos que si nos hablan de glomerulopatías primarias son aquellas que solo hay afectación renal, mientras que si nos hablan de glomerulonefritis secundarias tenemos afectación renal y extrarrenal. Luego tenemos diferentes formas de clasificar las glomerulopatías según la evolución, pero la que me interesa y con la que quiero que nos quedemos es según el síntoma clínico que producen, y para ello tenemos este cuadro. Quiero que recordemos que hay dos glomerulopatías principales que producen síndrome nefrítico. La proliferativa endocapilar, también denominada posistreptocótica, que es la causa más frecuente de síndrome nefrítico en la infancia, mientras que la glomerulonefritis rápidamente progresiva va a ser la causa más frecuente de síndrome nefrítico en el adulto. También que nos suene que la nefropatía IgA es la causa más frecuente de hematuria recurrente, y como síndrome nefrótico, que es lo que vamos a ver en esta clase, que nos suene enfermedad de cambios mínimos, causa más frecuente de síndrome nefrótico en la infancia. La membranosa va a ser la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los adultos y ancianos. La focal y segmentaria es la segunda causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos y ancianos. Y también recordar que la membrana proliferativa es un poco especial porque nos va a dar una clínica de síndrome nefrítico y de síndrome nefrótico. Lo siguiente que quiero que recordemos es el síndrome nefrótico. Es una clínica de aparición larvada y si no sabemos la definición del síndrome nefrótico, no sabemos la clínica del síndrome nefrótico, ya que en el síndrome nefrótico lo que ocurre es una proteinuria masiva y esta proteinuria masiva va a producir una hipoalbuminemia, edemas, hiperlipidemia con cilindros grasos en el sedimento urinario, y además en la clínica también vamos a ver tanto fenómenos trombóticos porque se van a perder ciertas proteínas como la antitrombina 3 que es anticoagulante, y también vamos a tener infecciones porque estamos perdiendo inmunoglobulinas que son proteínas. Por tanto, la clínica ya la tenemos y el síndrome nefrótico se va a producir por una alteración en el glomérulo. Pero esta alteración que se produce en el glomérulo no es una inflamación, por tanto, al no ser una inflamación no va a haber proliferación. Dos hechos que sí van a ocurrir en el síndrome nefrítico. Y las entidades que cursan con síndrome nefrótico ya las hemos comentado y ahora vamos a ir a explicar cada una de ellas más en detalle. Y también quiero que recordemos el tratamiento del síndrome nefrótico de forma general va a ser IECA y ALA2 para evitar esta proteinuria, evitar las dietas hiperproteicas, también control de hiperlipidemia, si tenemos trombosis dar anticoagulantes orales y si tenemos infecciones tratarlas. Así pues vamos con la primera, enfermedad de cambios mínimos, y hemos dicho que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en la infancia. Y la clínica ya nos la sabemos, es típico niño con proteinuria, con hipoalbuminemia, recordar este edema, con ascitis, edema facial, y ojito a las infecciones y ojito a la trombosis, sobre todo de la vena renal. Anatomía patológica muy importante, fusión de podocitos en microscopio electrónico, porque en microscopio óptico no se ve nada, por eso la enfermedad se llama de cambios mínimos. Pero si nos hablan de fusión de podocitos es igual a enfermedad de cambios mínimos. El diagnóstico es clínico, no se suele biopsiar porque las glomerulopatías en la infancia no se biopsian. Y el tratamiento, concepto REPEMID, es con corticoides y tiene un pronóstico favorable. La siguiente es la glomerulonefritis membranosa, causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto y en el anciano. La clínica no la sabemos y quiero que recordéis la etiología, sobre todo que se asocia con el anticuerpo contra el receptor de la fosfolipasa 2 y también que se asocia con otras sustancias como captopril, hepatitis B, artritis reumatoide, ciertos tumores, etc. Importante la anatomía patológica, depósitos subepiteliales o spikes igual a glomerulonefritis membranosa. Tratamiento ya sabemos con IECA y ALA2 fundamentalmente, y la evolución es variable. La segunda causa de síndrome nefrótico en el adulto ya hemos dicho que es la glomerulonefritis focal y segmentaria. Y de aquí solo quiero que recordemos una cosa, y es la asociación, porque es lo que nos preguntan, ¿con qué se asocia esta glomerulopatía? Con reflujo vesicoureteral, con obesidad, con VIH-Sida y con heroína. Y es lo que nos pregunta y es lo que quiero que recordemos.
De la membrana proliferativa, también dos cosas a recordar. La primera es que tiene una clínica mixta, tanto de síndrome nefrítico como de síndrome nefrótico, y que es una de las 5 glomerulopatías que va a cursar con disminución del complemento, y esto hay que sabérselo porque es concepto mega repemir. Por tanto, ¿qué 5 patologías cursan con disminución del complemento? La glomerulonefritis proliferativa, la posestreptocócica, la posinfecciosa, la lúpica y la crioglobulinémica, y no nos tenemos que olvidar. Y bueno, si nos suena también que se relaciona con el virus de la hepatitis C, perfecto, pero sobre todo que cursa con disminución del complemento, es lo más importante. Así que vamos a rebobinar toda esta información para volver a repetirla. Si tenemos un niño con proteinuria masiva y con edemas, síndrome nefrótico en el niño, enfermedad de cambios mínimos. Si nos hablan de un adulto con proteinuria masiva y trombosis de vena renal, causa más frecuente síndrome nefrótico en el adulto, glomerulonefritis membranosa. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de cambios mínimos? Concepto repemir, corticoides, pronóstico excelente. Y si nos hablan de un paciente con proteinuria pero con VIH, VIH no es membranosa, es plafocal y segmental. Hay que recordar sus asociaciones. Si nos hablan de un paciente con edemas y proteinuria y tiene artritis reumatoide se asocia a la glomerulonefritis membranosa. Cuidado si nos hablan de un paciente que está infectado por el virus de la hepatitis C con nivel de complemento bajo y si además tiene síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, es una membranoproliferativa. Ojito, si en la biopsia nos hablan de depósitos subepiteliales y SPICE, es igual a glomerulonefritis membranosa. Lo mismo que si nos hablan del anticuerpo contra el receptor de la fosfolipasa A2, glomerulonefritis membranosa. Concepto repemir, clínica de la enfermedad de cambios mínimos y tratamiento con corticoides. Importante recordar las asociaciones de la glomerulonefritis membranosa y las asociaciones de la glomerulonefritis focal y segmentaria. Y para finalizar, 4 preguntas. Nos hablan de un adulto con síndrome nefrótico y además nos dicen que tiene espículas SPICE y anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa 2. Nos dicen todo de la glomerulonefritis membranosa. Siguiente pregunta, nos hablan de un paciente adulto con proteinuria masiva. Paciente adulto y proteinuria masiva, pensamos en una glomerulonefritis membranosa, pero ojito, que el paciente es obeso. ¿Y con qué hemos dicho que se asocia la obesidad? Con una glomerulonefritis focal y segmentaria. Así que ojito que no nos vuelvan a pillar con este tipo de preguntas. Y para finalizar, nos hablan de un paciente joven con, parece un poquito de hemoglobina, un poco de proteína, pero quiero que nos quede claro ese complemento bajo. Complemento bajo, miramos las siguientes patologías y las siguientes la única que cursa con complemento bajo es la membranoproliferativa, que recordar que se asocia con síndrome nefrítico, por eso esta hemoglobina, y con síndrome nefrótico, por esto esta proteína del sedimento urinario. Esto ha sido todo, muchísimas gracias y muchísimo ánimo con el estudio. Un saludo.